el caso de Suecia, llevamos como 30 años con la digitalización y se han hecho muchas investigaciones, tienden a mostrar lo mismo, que se aprende menos en leer en la pantalla, que se pierde tiempo, y allí la ministra de Educación ha tomado la decisión de empezar a cambiar los planes de estudio y dar dinero para que las escuelas compran libros en papel. Porque algunos padres piden lo imposible a la escuela, piensan que se puede no educar al hijo en casa y entregar esa tarea a la escuela. Eso es imposible. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mayéuticas y lo hacemos con Inger Envis, hispanista y pedagoga sueca, catedrática de español en la Universidad de Lund y exasesora del Ministerio de Educación de Suecia. ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias por invitarme. ¿Cuál cree usted que es el desafío actual en la educación? Los males son muchos. Hay un problema con la idea de esfuerzo, no se piden esfuerzos a los alumnos. Hay un problema con la preparación de los profesores y sobre todo los de primaria y secundaria. Hay un problema con los currículos que no están enfocados en el conocimiento, sino también en asuntos sociales. Hay un problema con dejar que los profesores tengan autoridad dentro del aula y yo llamaría esto un problema político. Ahora, un problema con los padres de vez en cuando, porque algunos padres piden lo imposible a la escuela, piensan que se puede no educar al hijo en casa y entregar esa tarea a la escuela. Eso es imposible. Así que los problemas son muchos y es urgente ocuparse de todos esos puntos, si podría ser a la vez. Sería un deseo. Usted ha comentado en alguna entrevista que hay que volver a la educación tradicional con el profesor en el centro. ¿Qué factores de la educación actual le llevan a afirmar esto? Bueno, porque desde hace medio siglo por lo menos, en pedagogía circula la idea de que el profesor debería dejar más libertad al alumno, para que el alumno estudie por su propia cuenta o con sus compañeros. Hemos visto que esto da casi siempre un resultado peor. Así que tenemos experiencias, tenemos investigaciones, tanto de antes como actuales, que dice que el modelo tradicional, con un profesor que da clase, unos alumnos que escuchan, siempre más o menos, y después muestran lo que han aprendido en un tipo de examen escrito oral. Eso, hasta más noticia, es el mejor modelo. No quiere decir que sea el único, pero es el más apropiado para la gran mayoría de los alumnos y sobre todo los alumnos no tan ambiciosos o con poco apoyo en la casa. ¿Por qué cree que se ha decidido cambiar ese papel, el papel del profesor, que se ha dejado en segundo lado? Creo que ha sido un tipo de pensamiento utópico. Se ha pensado que sería más divertido para el alumno trabajar solo, que estaría más libre, que esto le prepararía para una vida social y política más libre. Así que con buena intención, pero sin pruebas, se ha introducido ese modelo que a veces se llama pedagogía progresista o nueva pedagogía, o de vez en cuando pedagogía constructivista. Hay varios nombres, pero el resultado es entregar el trabajo, la dirección, la organización del trabajo al alumno. Al contrario de lo que se había esperado,
esto no da un buen comienzo para el alumno mediano, podríamos decir. Luego iremos y le comentaré una cosa que he visto en un vídeo que está relacionado con eso. De hecho, usted es lo que estipula en sus ensayos y en sus declaraciones, que se ha creado como una especie de angelismo escolar. Sí. Es decir, no solo en el conocimiento, es decir, que ya no se pone tanto en el conocimiento, sino en las metodologías nuevas, como indicaban, esta nueva pedagogía, sino también en que el niño es bueno por naturaleza, por así decirlo, y que los malos son los padres o los adultos que le entorpecen a la hora de aprender, porque él por naturaleza va a aprender solo. Sí, esto simplemente no es así. Lo hemos comprobado una y otra vez. También se podría llamar esa tendencia un buenismo, eso de pensar que el niño, el alumno, es bueno. No hay ninguna prueba de que el niño o todos los alumnos quieran aprender, porque es mucho trabajo, no es natural tener que concentrarse en algo nuevo y difícil hora tras hora, sino esto es algo artificial que hemos inventado los humanos para tener más capacidad intelectual y de acción. Es algo muy sofisticado, muy difícil, nada natural, y pensar que a todos los niños les gustaría hacer precisamente esto. Es puro, es un sueño, es una idea utópica. El sistema que usted propone o cuál cree que es el mejor sistema de enseñanza para cualquier alumno. Bueno, para una enseñanza media, un alumno medio, etcétera, lo que llamamos una educación tradicional sería lo mejor. Pero, hay que añadir que se ha establecido el sistema educativo actual sobre la idea de una talla para todos. Se supone que todo el mundo es igual, y si no es igual, debería serlo, y lo vamos a tratar como si fuera igual, con la intención de que salgan iguales. Esto simplemente no corresponde a la realidad humana y por eso no funciona. Por eso, la pregunta sobre qué método es el mejor es un método que tiene que adaptarse a los diferentes alumnos, porque no son iguales. Y sobre todo cuando llegamos a la secundaria y al bachillerato, pero secundaria es lo más urgente, realmente son muy diferentes. Y lo que sucede ahora es que los alumnos más flojos están allí esperando que termine la escuela, porque hace mucho tiempo que han perdido el contacto con el aprendizaje y solamente aguantan la escuela. Y los mejores no trabajan tanto como podrían, se vuelven un poco indiferentes frente al trabajo. Se podría hablar también de pereza porque no les capta la imaginación, no les capta el interés. Así que las sociedades pierden tanto a los más lentos como a los más rápidos. Esto no debería ser así. Primero por razones humanas, pero también por razones sociales, intelectuales y del bien del país. Eso, usted lo comentaba, que se ha pasado de la igualdad de oportunidades al igualitarismo. Sí. Ajá. ¿Para usted qué es el igualitarismo? El igualitarismo se podría usar otra palabra que es de actualidad y se llama hablar de equidad. Es lo mismo, que el resultado debe ser el mismo. Y si se quiere, es la diferencia entre una actitud liberal, que es dar las mismas posibilidades a todos,
y una actitud socialista que el resultado debe ser igual para todos. Hace unos años, en 2017, usted estuvo aquí en España y estuvo concretamente en la Comisión de Educación y Deporte del Congreso de los Diputados, 4 de abril de 2017. Estuvo aquí en Madrid. Y les contó, bueno, como experta, les explicó cuáles son los sistemas educativos mejores del mundo. Y mencionó a Singapur y a Finlandia. Y luego mencionó el caso de Suecia, el caso del sistema educativo en Suecia, no sé cómo estará ahora mismo, no lo puede explicar ahora, pero en 2017 indicó que el sistema educativo de Suecia no era bueno porque se había pasado el foco de los contenidos a las metodologías innovadoras, activas, y decía una palabra, unas siglas en sueco que era makis o algo así. Sí, sí. Eso es. Pues que estaba definido como en motivación, actividad, una serie de cosas así. Ahora si quiere lo puede explicar mejor. Y justo ahora en España es lo que tenemos. Es un poco, usted ahora nos lo puede explicar, pero ¿cómo puede ser que usted advierta en 2017 a los políticos españoles que eso no es bueno, que ya se sabe que en Suecia no ha funcionado y lo traemos a España? Sí, pero es que sirve muy poco lo que dicen los expertos en general. Es que no hace mella. Por ejemplo, la LOGSE española la habíamos introducido en Suecia en el 62 y no nos ha funcionado muy bien. A pesar de esto, 30 años más tarde, los españoles introducen la misma cosa. Y a propósito del enfoque en los métodos, lo tenemos desde hace más de medio siglo. No da el mejor resultado y eso a pesar de que Suecia empezara de una muy buena manera, de un buen nivel de educación. Introdujimos esos métodos y hemos ido descendiendo. Aún así, España, dale que dale, introduce lo mismo, con el mismo pensamiento utópico. Aunque no ha funcionado con nosotros o en nuestro país, funcionará porque queremos que funcione. Es un voluntarismo, podríamos decir. ¿Cómo está ahora mismo la educación en Suecia? ¿Siguen con la misma ley, con las mismas metodologías, es decir, con el mismo enfoque? Podríamos, más o menos es así. Hay un gobierno que está intentando introducir reformas. Así que está un poco en el aire, pero ahora mismo seguimos más o menos con lo mismo, con ciertos cambios, porque ha habido también una crítica por parte de los padres, las empresas, y además hemos visto en las pruebas PISA de que esos métodos funcionan especialmente mal con los alumnos inmigrantes. Así que esto también ha sido una llamada de atención. Claro, porque ahora tenemos, hace unos años no, pero ahora tenemos el elemento de la migración, como se quiera decir, que aquí en España, por ejemplo, cada vez vienen más chicas de países asiáticos, países norteafricanos, de todo tipo, de todos los lugares, de Sudamérica también. Entonces, te tienes que adaptar o esa es un poco la controversia que hay aquí. Es decir, a mí no me han formado para preparar, por así decirlo, problemas que pueda tener una persona que no sepa español. Yo tengo que dar mi asignatura, impartirla, pero claro, se contradice con la ley, porque la ley dice que te tienes que adaptar a cada persona, a cada alumno, según sus problemas. Sí. Esto también se dice así en Suecia y es imposible. Lo que se debería hacer es organizar diferentes grupos con diferentes ritmos y diferentes metas para asegurarse de que todos los alumnos aprendan ciertas cosas cada año. Si no, ahora lo que sucede es que los alumnos con problemas al comienzo atraviesan el sistema educativo sin realmente aprender todo lo posible. El problema es un problema ideológico. Se piensa que todo el mundo es igual y por eso se debe dar lo mismo a todos. Es la idea de una talla para todos y funciona cada vez peor.
con más inmigrantes. Para usted, ¿cuál sería la solución a todo esto? Yo creo que hay que ofrecer diferentes grupos, por ejemplo, en la escuela obligatoria. Y habrá que hacer una pequeña prueba para ver si el alumno sabe la lengua, si sabe, tiene los fundamentos para aprender a leer, y después practicar. Pero para que funcione hay que tener esas pequeñas pruebas, hay que tener el permiso de organizar grupos diferentes y hay que tener un seguimiento de los resultados. Hace unos años usted mencionaba que la educación finlandesa era la mejor del mundo. ¿Sigue creyendo lo mismo? Es que era muy bueno en un momento, y para decir esto, yo, como todos los interesados en educación, nos basamos en PISA 2000. Entonces Finlandia llegó a tener muy buenos resultados y gustó mucho, que pareció en el primer momento que adoptaba una pedagogía más libre, menos estricta que los países asiáticos, que también obtuvieron muy buenos resultados. Lo que ha sucedido desde entonces es que los finlandeses han cambiado de currículo. Ha cambiado también un poco el ambiente social, porque también viven en una sociedad de bienestar. No parece tan urgente trabajar tanto en la escuela y los padres tampoco ven que sea tan urgente apoyar al alumno en la escuela, así que están bajando lentamente los finlandeses, y los nuevos finlandeses en Europa son los estonios, el vecino de Finlandia. Son ahora el número 1 en Europa, y lo son desde varios años, y están intentando subir todavía más. Así que después de los países asiáticos viene el pequeño país Estonia. Y otra vez, ¿qué es lo que hace tan particular Estonia? Yo diría que es una educación tradicional, pero también con muchas ganas de salir adelante. Es un proyecto nacional. Quieren sobrevivir, quieren darle el dedo a Rusia, que está en la frontera, y dicen que no tienen recursos naturales, viven en un rincón alejado del centro de Europa, pero pueden tener muy buenos resultados en educación. Esa es como la nueva riqueza del país. Los países asiáticos, ¿qué piensa usted de ellos, ya que lo ha mencionado? ¿Qué piensa usted de los sistemas educativos en Asia, ¿no? En esa región? Por ejemplo, China. ¿Cree que es un buen método, un buen sistema para que el alumno aprenda? Porque se critica muchas veces al sistema educativo chino, por ejemplo, de que es muy estricto, de que tiene muchas horas y que quizás no es bueno para el crecimiento humano, ¿no? El crecimiento un poco natural del individuo. ¿Qué opina? Primero, China, como los Estados Unidos, es un país enorme. Así que hay muchas diferencias. Yo he mirado sobre todo qué es lo que podríamos aprender en Occidente. Y lo que veo como interesante es tener unos currículos muy bien trabajados y realmente intentar que el currículo se cumpla por todas partes. Así que un currículo bastante limitado, pero realmente se enseña y se comprueba. Hay una ventaja con un sistema centrado en el currículo y en un libro de texto también relativamente breve. Los profesores ya saben lo que deben enseñar. Entonces se pueden concentrar en explicar lo mejor posible ese contenido, porque no se les pide que inventen nada, sino lo suyo es
ayudar al niño a entender y de cierto modo podríamos hablar de un tipo de concentración en lo realmente pedagógico, porque es llegar al cerebro del alumno, al entendimiento del alumno. Esto es lo que veo como interesante. No creo, por ejemplo, que la formación docente sea nada muy interesante. Seguramente influyen también las reglas de comportamiento, pero sobre todo influye algo que es diferente y es con la superpoblación. Hay tanta rivalidad para obtener una plaza en una escuela superior, en una universidad, que hay cierto estrés sobre los estudiantes, que no es una pedagogía, sino es un resultado de ser tantos millones los chinos. ¿Conoce actualmente todo lo que se está realizando en España, el sistema educativo español actual, con la conocida llamada LOMLOE? He mirado todo esto, he seguido las entrevistas. De manera general estoy, decepcionada con el desarrollo porque no hay ese enfoque en el conocimiento que quisiera ver yo. Hay un enfoque más social, creo yo. Y a raíz de esto le quería preguntar qué pueden hacer los docentes, qué podemos hacer los docentes españoles para, ¿no?, para un poco luchar contra esto, contra este paradigma. Bueno, primero buscar una buena escuela, si posible, formar un claustro enfocado en el bien de los alumnos y en el conocimiento, que realmente ser una escuela, realmente enseñar, realmente aprender. Si no, es muy difícil. Si un profesor solo no tiene mucho apoyo, sino necesita a sus colegas y necesita al director del colegio. Y lo mismo para los padres. Van a tener que buscar mucho para dar con una escuela que realmente tiene ideales de aprendizaje como los que esperamos que tenga una escuela. Otro aspecto con el que usted es muy crítica es con el tema de la tecnología y las pantallas digitales. Se ha visto en algunos países que tenían pantallas, utilizaban pantallas para leer, es decir, para ordenadores, no tenían libros físicos, y se tuvo que modificar porque veían que a través de las pantallas los niños leían más despacio y comprendían menos que teniendo el libro físico. Es el caso de Suecia. Llevamos como 30 años con la digitalización. Se han hecho muchas investigaciones, tienden a mostrar lo mismo, que se aprende menos y por varias razones. Una es el leer en la pantalla y cómo se almacena, cómo se graba en la memoria. Otra es que se pierde tiempo encontrando el lugar en la pantalla, que todo funcione en la tecnología. Y después hay una razón social. Existe la tentación de ver otras cosas en la pantalla que lo que contiene la clase. También se puede influir negativamente que el alumno de al lado haga otra cosa. Varias razones. Hemos visto que se aprende menos y allí la ministra de Educación ha tomado la decisión de empezar a cambiar los planes de estudio y dar dinero para que las escuelas compran libros en papel. Además, también decía en una entrevista a usted que eso bajaba también los niveles de lectoescritura, es decir, ahora los chavales, incluso en España, se lo puedo garantizar, no aprenden a escribir ni a leer correctamente. Hay entre el profesorado o entre algunos profesores y maestros la idea de que sería difícil escribir y que sería más fácil con una tableta. Pero lo que hacen es no enseñar correctamente al alumno en el mejor momento lo que necesita aprender, que es leer y escribir. Hay una edad muy idónea para esto y que es los 5 o 6 años. Y si se hace más tarde, aprenderán menos bien y esto bloqueará otros aprendizajes que debería tener entonces. La última cuestión es sobre, no sé si conoce las situaciones de aprendizaje o el aprendizaje basado en proyectos, que son como metodologías activas, innovadoras. Entre muchos compañeros se indica que este tipo de proyectos, este tipo de metodologías, en realidad lo que esconden es una especie de formación para el mundo laboral. Hay muchos factores en la pregunta. Un factor es si así se aprende bien. Y la respuesta es que no.
porque eso de aprender a través de un proyecto es posible para los muy avanzados. Un grupo de investigadores que hace un proyecto aprenderán a través del proyecto porque tienen tantos conocimientos y saben exactamente identificar lo que es lo nuevo y no lo olvidarán nunca. Así que es algo muy adecuado para gente muy avanzada en el campo en cuestión. Si se coloca a los alumnos en grupos para hacer un proyecto sin conocer el campo, probablemente no va a salir bien el proyecto y tampoco van a aprender la información básica de ese campo. Porque lo que se pide de ellos es identificar lo importante en el campo, aprender lo importante en el campo, utilizar esto que no sabían una hora antes para realizar un proyecto y después llegar a unas conclusiones de este proyecto. Es como... es imposible, es una proeza intelectual muy importante, y esto se pide a cualquier alumno en cualquier materia, en cualquier situación. No es la mejor manera para aprender, y esto lo tienen comprobado los investigadores, solamente no ha llegado a los pedagogos. Y después había una pregunta. Esto es algo como una intrusión del mundo del mercado en la escuela. Eso es, sí. Podría ser, pero también podría ser otra cosa. Podría ser algo que viene de los progresistas políticos que no tienen mucha confianza en el conocimiento, que piensan que el buenismo, la libertad del alumno, la creatividad natural del alumno, se podría desarrollar mejor en un trabajo de proyecto. Así que es una combinación de ideas que vienen de varios lugares y no es tan seguro a quién va bien. Lo que es seguro es que se aprende menos. Ante este paradigma actual que tenemos en el sistema educativo español, en general en Europa, hay académicos, profesores que consideran que la única vía, ¿no? La única solución a esto es de forma individual, con el conocido autodidactismo, ¿no? El que una persona se instruya a sí misma o con las herramientas que él crea, contratando un profesor particular, yendo a conferencias, yendo a la biblioteca, pero todo desde el individuo. ¿Usted qué opina de esto? Creo que es posible, pero para algunos alumnos inteligentes y ambiciosos, y funcionará en algunas materias porque a un alumno no le interesaría tanto todas las materias. Así que es una visión no imposible, pero que conviene a unos pocos. Por ejemplo, escuché hace poco una discusión entre los expertos mundiales de la inteligencia artificial, y ellos decían que el futuro de la educación era precisamente eso. Todo el mundo debía tener en su bolsillo un móvil con todos los materiales, todos los programas, y cada uno estudiaría cuando le venía bien. Eso funciona para gente como estos señores que estaban discutiendo. Son inteligentes, son ambiciosos, saben lo que quieren, pero para el estudiante medio no es realista. Hasta aquí las preguntas. Ajá. No sé si quiere comentar alguna cosa final o una frase, que siempre se lo pido a mis invitados, que terminen con una frase. Bueno, que un poco dar ánimo a los profesores, porque aunque la sociedad o las autoridades nos traten mal, somos muy importantes para los jóvenes, para el conocimiento y para el país. Somos muy importantes. Pues ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias por toda la información y todo el aprendizaje, que esto también es aprendizaje, ¿no? Es Sí. un medio. Sí.
Así que muchísimas gracias, Inger, y le deseamos todo lo mejor. Muchas gracias. Adiós.